¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un pequeño video para el canal de YouTube Actitud de Aprender de la Escuela de Capacitaciones del Grupo IE. Mi nombre es Fernando Grafiña, soy informático y abogado. Trabajo para el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, en la Fiscalía General Departamental Junín. Soy el titular del área de Tecnologías y Gestión para la Investigación. La idea es no aburrirlos, pero en un breve espacio charlar un poquito respecto de la inserción que tiene la tecnología en nuestras vidas y los riesgos que traen consigo. Creo que lo primero que tenemos que enmarcar es que todos conocemos mínimamente cómo la tecnología nos ha transversalizado, nos ha atravesado en todos los aspectos de nuestras vidas, en nuestra día a día, cómo se ha insertado en nuestras actividades más cotidianas y cómo eso genera un volumen de información que muchas veces no sabemos dónde queda almacenado y que generalmente no tenemos conciencia total o conciencia plena de los riesgos que trae consigo ni de las situaciones jurídicas que son, o de las situaciones, perdón, que son de difícil enmarque jurídico. Si nosotros nos ponemos a pensar y hacemos una breve analogía entre nuestra adolescencia y la adolescencia de nuestros niños actualmente, nos vamos a dar cuenta que es totalmente diferente. Hace años atrás, y esto a modo de ejemplo simplemente, sacábamos una foto para un cumpleaños, ¿sí? O para algún evento familiar. Esto era una situación muy particular, algo muy esporádico. Y sobre esa foto nosotros teníamos cierto control, o sea, manejábamos nuestro ámbito de privacidad de una manera bastante acotada. Teníamos la posibilidad de saber a quién le mostrábamos esa foto, saber dónde quedaba guardada esa foto, saber de que esa foto no fuera duplicada. Lo mismo nos pasaba con las cartas. Si escribíamos una carta, la situación era muy similar. No escribíamos tantas como quizás hace hoy y también teníamos ciertos cuidados y ciertas posibilidades de resguardo respecto al contenido de esos textos. Hoy nuestros adolescentes o nuestros hijos no solo que capturan una cantidad muchísimo mayor de imágenes en el día a día, de videos y generan un montón de contenido, lo mismo que la cantidad de textos que generan o de comentarios en las redes, sino que a su vez lo comparten con un montón de gente, a veces siendo consciente de ellos y a veces no, que puede generarle algún riesgo. El ámbito de privacidad de alguna manera se puede ver vulnerado de esa forma. Y tenemos que entender que, así como nosotros podíamos saber dónde en su momento guardábamos una carta, dónde la dejábamos preservada para que nadie la viera, o dónde teníamos esa foto o esa imagen que nos preocupaba, hoy quizás eso se perdió. Ese control, ese poder de administración sobre esa información no es exactamente el mismo. Nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es que subimos a las redes o subimos a internet una determinada cantidad de información, imágenes, textos y demás, y que esa información no solo que ya se la cedemos a perpetuidad a las empresas cuando tildamos o cuando aceptamos ese acuerdo de licencia, que muchas veces o generalmente lo hacemos sin leer y a veces aún leyéndolo tenemos que aceptarlo no estando totalmente de acuerdo por el solo hecho de poder ser parte de esas redes o de esas plataformas, sino que a su vez, una vez que esa información está en internet, perdemos un poco el control. Para arrancar o para empezar, no sabemos dónde está físicamente, ¿sí? Nosotros sabemos que se sube en internet, que están en la nube, esto que le llamamos la nube, que parece algo mágico, que nunca sabemos dónde está físicamente, que no sabemos si son servidores que están en Argentina o en otro país, ¿sí? Eso ya de por sí genera un inconveniente porque trasciende la frontera del territorio argentino, con lo cual nos encontramos con otras legislaciones, ¿sí? Que a veces poder interactuar con otros países y con otras legislaciones se hace muy complejo, sino que además de que no sabemos físicamente dónde está ese contenido, tenemos estos problemas que tienen que ver con la viralización y con las posibilidades que tienen de una imagen hacerse millones en segundos, ¿sí? No solamente por lo que se publica, sino por toda la gente que
mira ese contenido y que lo puede descargar en sus dispositivos. Entonces perdemos ese poder de administración de forma total. De ahí viene algo que podemos mencionar, que es el derecho al olvido, que es algo que en nuestra legislación todavía no está vigente, es algo que se viene discutiendo hace algún tiempo, no está normado, no está reglamentado, y que entiendo que aún estando reglamentado sería un derecho que no sería del todo efectivo, o que sería muy difícil de efectivizar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros subimos contenido a Internet, y si bien hay algunos fallos que hablan respecto a que las empresas han tenido que bajar cierto contenido de las plataformas que se consideraba contenido nocivo o contenido que era equivocado o erróneo, que afectaba a una persona en particular, lo cierto es que ese contenido sigue estando en algún momento en las redes y en algún lugar en las redes, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de bajar o desindexar, como se le planteó en algún momento a algún buscador muy conocido, no significa que ese contenido fue eliminado de forma total. Y aunque se pudiera, que es algo que me parece casi imposible, que se pudiera eliminar del total de los servidores o del total de las plataformas que están en Internet y hasta del último rinconcito de la nube, lo cierto es que toda aquella persona que lo vio y toda aquella persona que en el mundo lo descargó y que lo tiene en su dispositivo hace imposible que ese contenido desaparezca. Por eso creo que es importante, como primer eje rector de esta charla, es tener en cuenta que una vez que subimos contenido perdemos totalmente esa posibilidad de administración, como ya lo dijimos, y que hace muy difícil también que las normas que nos protegen o aquellas reglamentaciones que hay vigentes al respecto puedan ser efectivas. Entonces, como ciudadanos digitales, quizás estemos en algún punto un poquito desprotegidos desde ese lado, y la mejor manera de protegernos tenga que ver con ser prolijos, con ser prudentes, con mantener ese ámbito de privacidad algo más cuidado. Es importante tener en cuenta que la información tiende a crecer. Nosotros no podemos pensar que esto en algún momento se va a estabilizar, ¿sí? Por el contrario, creo que cada vez va a haber más información en las redes sociales o cada vez más información en Internet en términos generales. Tenemos que tener en cuenta, si nos ponemos a pensar qué saben hoy estas plataformas, estas enormes plataformas, qué sabe Google, Facebook, Instagram de nosotros, tienen un volumen de información altísimo, ¿sí? Y lo más importante es que cada vez van a tener más información. Esto no se va a disminuir, por el contrario. En esta analogía que hicimos hace un rato de pensar qué pasaba 30 años atrás y pensar qué pasa hoy, si lo llevamos a ese plano también, ¿quién hace 30 años atrás tenía tanta información respecto a nuestras vidas? ¿Un órgano del gobierno? No, tampoco, nadie conocía tanto de nosotros como conocen las redes sociales o las plataformas. Desde el contenido que elegimos subir hasta simplemente las búsquedas que construimos en plataformas digitales, y que eso va haciendo a nuestra huella digital que le permite a estas empresas saber acerca de nuestros gustos, de los destinos turísticos, o simplemente el hecho de haber olvidado el GPS prendido del teléfono y que cualquiera de estas empresas nos pueda decir cuál fue el recorrido que hicimos en nuestros últimos 30 días o en qué lugar estuvimos, y que nos pidan opinión respecto a los comercios. Es importante tener en cuenta que estamos generando un montón de información, como dije al principio, a veces sabiendo y a veces no. ¿A qué me refiero con esto? De forma inconsciente salimos a la calle, vamos a pasear o interactuamos electrónicamente con un comercio, con una empresa, y ahí también se genera información digital que hace a nuestros usos, a nuestras costumbres, y que nosotros probablemente no lo estamos sabiendo. Salir a caminar o dar una vuelta a manzana y que circuito cerrado de TV de cámaras particulares te estén filmando, o una cámara de videovigilancia urbana lo haga, pasar por la vidriera de un negocio y que tenga una cámara adentro que nos esté enfocando y que genere contenido sobre el horario en el cual pasamos, cuánto tiempo estuvimos detenidos, qué estuvimos mirando y demás.
hacen que al menos tengamos que estar un poquito más alertas y pensar que toda esta información, ¿sí?, en algún momento puede ser usada en nuestras contras. Otra cosa que no es novedad es cómo se ha incrementado la cantidad de delitos tecnológicos, aquellos que los podríamos encuadrar como ciberdelitos, o llamarlos ciberdelitos porque están normados de esa manera y reglados así, o incluso aquellos delitos tradicionales que hoy se cometen a través de medios tecnológicos. Creo que todos conocemos el gran auge que tuvieron las estafas o incluso el grooming, la captación por medios tecnológicos de menores, la difusión de imágenes no consentidas, ya sean de personas adultas, como lo que es la distribución de imágenes de explotación sexual infantil, y así un montón de otros delitos que en esta pandemia explotaron y que sinceramente se han incrementado de una forma exponencial. Creo que es importante marcar que mientras más información tenga la gente de nuestras vidas, es mucho más sencillo y mucho más fácil para ellos hacernos daño. Aquellas personas que delinquen con la información, con nuestra información, sinceramente, a diario le estamos haciendo la cosa más sencilla cuando exponemos nuestra vida privada sin tapujos. Es cuando nosotros a diario subimos mucho contenido, cuando compartimos información en ámbitos que no son cuidados, cuando en nuestras redes sociales no tenemos contactos a los que llamamos amigos, que en realidad no son amigos sino son contactos, pero contactos que no conocemos o que no sabemos de dónde vienen. Entonces, creo que construir una nueva idea respecto a los cuidados que tenemos que tener en este espacio digital, tiene que ser un eje central en nuestras vidas. No solo para nosotros, sino para nuestros adolescentes, para nuestros hijos. Si nos ponemos a charlar con ellos, seguramente ellos van a conocer de las herramientas mucho más que nosotros. Es muy lógico incluso, porque ellos son nativos digitales, nacieron con las tecnologías, a diferencia nuestra, que las fuimos aprendiendo mientras que fuimos creciendo. Es muy lógico que ellos nos enseñen cómo utilizar una plataforma, cómo usar Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, Snapchat y demás. Pero también es lógico que ellos no conozcan los riesgos que hay por detrás, ni la información que de ellos se está generando, y esto que mencionamos hace un rato, de dónde queda almacenada esa información y cuál es el tratamiento, cuidado que se le da a esa información con posterioridad que se generó, como así también de que generalmente no sabemos esa información, dónde va a quedar almacenada, quién la va a administrar, y si en algún momento vamos a tener la oportunidad de decir, mira, yo este contenido quiero que baje, porque sinceramente cuando grabé este video, cuando saqué esta foto o cuando escribí este comentario en una red social, pensaba que era así, y hoy sinceramente no me gusta o prefiero que desaparezca. Tener en cuenta que todo lo que suba a internet en algún momento, o pretender, mejor dicho, que todo lo que sube a internet en algún momento baje, es algo que hoy parece bastante lejano de la realidad. Y me parece que es una de las situaciones que más nos tendría que preocupar y en las cuales más nos tendríamos que centrar. Charlar esto con nuestros adolescentes y tomarlo incluso como un eje rector propio en nuestra vida, me parece que es empezar a cuidarnos y empezar a entender de qué manera tenemos que constituirnos como ciudadanos inteligentes en este mundo digital, ¿sí? Y de alguna manera empezar a protegernos, pensando por sobre todo que este volumen de información, como ya lo dijimos, se va a seguir incrementando. No creo que tenga límites, y los riesgos que va a traer consigo van a ser cada vez mayores. Queda muchísimo para hablar. Este es un inicio, este es un primer video para tratar de acercarnos y de generar algún tipo de alerta. En ningún momento vamos a decir que usar tecnologías es malo, todo lo contrario, las tecnologías bien utilizadas son buenas, nos permiten un montón de cosas. De hecho, la reciente pandemia nos enseñó que así como vinieron un montón de actividades ilícitas, también vino cosas muy buenas de la mano de la tecnología, por ejemplo, mantenernos comunicados a la distancia y demás. Pero bueno,
es un llamado de atención y tenemos que empezar a pensar en de qué manera nos cuidamos en este nuevo ámbito que se está generando. Muchas gracias.